Bienvenidos a Realidades Cambiadas. Es un placer poder comenzar con un nuevo programa, hoy acompañado por los pastores. Bienvenidos, pastores, ¿cómo están? Qué bueno, porque hoy vamos a ver algo juntos que es muy interesante. Yo estuve mirando un poquito cómo era el tema de hoy y la verdad me interesa mucho porque sé que voy a aprender algo nuevo. Claro, hoy vamos a tocar cómo están. Ante todo quería saludarles en este día, que el Señor les bendiga grandemente, pero hoy vamos a tocar un tema también que vamos a llamar palabras sanadoras. Existe una forma de hablar, existe entre nosotros una forma de decir las cosas y puede ser que haya palabras que nos enfermen, puede ser que haya palabras Que nos matan, que cla- nos eh, que destruyen, nos que destruyen. nos matan los sueños, que nos inmovilizan y que nos deprimen, o Exacto. que nos alegran la vida, que nos dan esperanza, que nos impulsan a seguir, a empezar algo nuevo. A- Ese poder tienen las palabras. claro, a veces me pregunto, Eh, muchas veces he pensado en la forma en que se dicen las cosas, por ejemplo, pensando en gente que está enferma, cuando el médico muchas veces en una guardia, cuando uno espera, ¿cómo se dice, pastora? El parte El médico. parte médico, cuando alguien está en terapia o algo así. A veces la misma palabra que dicen unos u otros puede provocar muchas veces esa cuestión en el alma, ¿no? Yo muchas veces he visto que en terapia intensiva, cuando se da un diagnóstico cada día, que se da no un diagnóstico, sino el parte El médico, parte del día. muchas veces un médico lo dice de una forma y otro dice de otra, y a veces hablando con la gente dice, bueno, ayer me sentí que parecía que estaba todo bien y hoy me siento que parece que se termina todo. Y digo, bueno, tiene que ver muchas veces en la forma de las palabras, ¿no? A veces Y la podemos... forma de decirlo también. Lo que pasa es que a veces el médico cuando está en terapia o en cardio no puede dar un diagnóstico muy esperanzador porque es tan impredecible la medicina y cada paciente que por ahí el médico da un diagnóstico malo, pero el paciente tuvo una fe o tuvo una oración o tuvo una palabra y entonces se levantó y se restauró y de un día para el otro cambió completamente. Pero el médico siempre tiene que decir la realidad, lo que está pasando, y también puede ser que el paciente de una hora para la otra, de un minuto para el otro, desmejore y muera. Entonces no puede dar mucha esperanza, más cuando están en terapia o en unidad coronaria, que es un lugar muy peligroso. Claro, y estamos hablando, Tremendo. sí, No, digo, tremendo el poder de las palabras, ¿no? Porque, como dice la pastora, es verdad, si recibe una palabra de aliento o algo, inclusive cambia todo el entorno y su familia también, ¿no? Y uno sale quizás esperanzado, como puede salir deprimido y, ¿no? Con ganas es de no difícil, seguir más, es digamos. difícil cuando uno no tiene la última respuesta. Pero Claro, bueno, pero en tengo una este buena caso lo noticia. importante es el enfermo que tiene que tener una palabra de Claro, aliento, una palabra de esperanza, una claro. palabra de ánimo, una palabra de estímulo. Pero qué bueno cuando Dios tiene la última palabra. Yo siempre Ujú. digo, Dios tiene la última palabra y Él es el que revierte los diagnósticos. Pero bueno, hoy vamos a ver también cómo podemos hacer hacia la vida. Nosotros podemos determinar por nuestra forma de hablar nuestro futuro. Es una pregunta que les hago, ¿no? Vamos a leer la palabra, ¿qué les parece? Y Ajá. pastora, si nos podés guiar en este pasaje. Bien. Dice Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Se los Bien, repito porque está muy lindo. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. el título de hoy entonces, Tan pal- importante. palabras sanadoras. Palabras sagradas. Determina lo que hablamos, nuestra salud integral, determina lo que les decimos a otros, cómo poder animarlos y fortalecerlos. Bueno, hoy es un programa que lo vamos a hacer así charlado y que lo vamos a hacer. Inclusive en los estudios, ¿no? También cuando un profesor le da palabra desalentadora a un chico, hasta quizás puede llegar a abandonar sus estudios y no estudiar más y frustrarse por una palabra de un solo profesor, ¿no? O Claro, Sí, sea, las palabras qué bloquean, importante. Claro. bloquean la mente, porque Ujú. cuando a vos te dicen no estudiaste o no vas a aprobar, vas condicionado, Claro, condicionado a que te va a ir mal, a que no vas a aprobar. claro. ¿Cómo funcionan las palabras en nuestro cerebro, ¿no? Y Ujú. determina nuestra manera de actuar.
Claro. Pero también lo que nosotros decimos pueden llegar a enfermarnos. Hay mucha gente que vive quejándose o hablando mal de uno, hablando mal del otro, y esa persona siempre está enferma, con enfermedades graves, o a la larga siempre tiene alguna enfermedad grave, porque de su boca sale maldición, que maldición no es decir malas palabras, maldición es hablar mal de algo. Entonces, podemos hablar correctamente, pero estar maldiciendo, hablando mal de nuestra vida, de nuestro esposo, de nuestra familia, de nuestros vecinos, y todo eso también hace una impresión en nuestro cerebro, porque sale de mi boca, yo lo escucha el oyente, Claro. al que va dirigida la palabra, pero también mi cerebro, mi oído lo escucha y hace una impresión en mi cerebro y va a volver a salir palabras malas. Claro, y yo quisiera pensar un poco en esto también. Mientras ustedes hablaban, entendí que había algo que me llama la atención, porque a veces la pregunta es cuando nosotros en lo que hablamos creamos también una atmósfera. Y eso es muy interesante. Todo lo que nosotros hablamos, si lo hacemos en una atmósfera porque el hablar, miren, yo quiero decirles algo, el hablar es como el poder ejecutivo. El hablar es lo que trae sentencia. Mientras nosotros pensamos, podemos estar en un estado de confusión. Pero cuando declaramos con la boca, sentenciamos. La boca determina y por nuestras palabras, directamente podemos crear una atmósfera donde las cosas sean de fe o las cosas sean negativas. Jesús, cuando estuvo en su tierra, siempre lo digo yo, dice que no pudo hacer milagros. Jesús fue el hombre que hizo los milagros más asombrosos. Dios mismo, el poder de Dios sobre Jesús, hizo que hiciera los milagros más asombrosos. Pero dice la Biblia que cuando él fue a su ciudad, en su ciudad no pudo hacer milagros. ¿Y cuál fue la atmósfera que se creó alrededor de Jesús para que Jesús llegara a una conclusión como esa? Es muy interesante. Jesús resucitó a los muertos, Jesús sanó a los leprosos, Jesús trajo la bendición a tanta gente, pero ¿qué lo llevó a él, aunque él tiene todo el poder para hacer cualquier cosa? ¿Qué fue lo que lo llevó a que se sintiera impedido de poder hacer milagros en su propio barrio, en su propia tierra? En realidad lo que fue la atmósfera que se creó y el ambiente que se creó de desconfianza, porque todos los conocían ahí. Pero decían, no es este el carpintero, no es este, ¿cómo puede hacer estas cosas y cómo puede? Lo miraron como poca cosa. Y eso, fíjense en cómo actuó de manera que Jesús no pudo. Yo digo, si Jesús no pudo en un ambiente así, ¿qué pasaría si lo llevamos a nuestra vida personal? Si nosotros pudiéramos escribir lo que hablamos cada día, lo que pensamos de nosotros mismos y lo que hablamos con los demás. Y lo que escuchamos de los demás Claro, también. porque a veces decimos, yo creo en Dios, pero por nuestra forma de hablar podemos estar diciendo lo contrario, podemos tener una falsa creencia. Pues si yo creo en Dios, entonces tiene que haber algo en mi vida que me bendiga. Bueno, hay una no una historia, una anécdota, no sé cómo decir, no me acuerdo de quién lo escuché, usted me va a saber decir, de la señora ¿se acuerda de esa señora que iba manejando? Y tuvo un episodio con otro auto, ¿no? Y entonces la siguió la policía y la detuvo y le pidió todos los papeles y le dijo, discúlpeme señora, la detuvimos porque pensamos que el auto era robado. Y entonces le preguntó, ¿y cómo? ¿Y usted quién? ¿Y cómo va a pensar que el auto es robado? ¿Quién le dijo? No, dice, porque le escuchamos cómo le insultó al hombre y detrás de su auto dice, Jesús te ama. Muy bueno. Entonces, ahí viene lo que usted decía, ¿no? No era No recuerdo a quién se lo un escuché contar. cristiano, pero no era un importa. cristiano el que ¿Cómo? manejaba. Claro, Claro. claro. Miren lo que dice acá en Proverbios 15, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En una discusión lo vemos muy claro. Si yo respondo y agredo, y si me agredieron y yo hago lo mismo, vamos a irnos a las trompadas. Ahí estamos en las palabras que sanan o palabras que enferman. Pero vamos a dejarlo, pastora. ¿Qué te parece, Damián, también? Porque Bien. ¿a dónde vamos? Vamos a ver un videoclip. Ahí estamos, Y ¿eh? enseguida volvemos. Enseguida volvemos.
pagar. Soberana gracia, Cristo Jesús, estás con nosotros. Llenos de fe buscamos tu rostro. Mi alma descansa en ti, lo rindo otra vez. Tus alas me cubrirán, ya nada tiene valor, solo tú. Solo tú, solo tú, mi alma descansa en ti, lo rindo otra vez. Tus alas me cubrirán, ya nada tiene valor, solo tú. Y estamos en Realidades Cambiadas, hablando de palabras sanadoras o no. Sabemos que las palabras tienen poder y lo que decimos no solamente influye en los que nos escuchan, sino que influyen también en nosotros mismos, porque volvemos a escuchar esa palabra y hace otra vez una impresión en mi cerebro y de acuerdo a lo que yo tengo en la computadora voy a hablar y voy a actuar. Así que había leído que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es tan importante en una discusión, en una charla, que si uno se enojó, el otro trate de aplacar o dejar pasar el momento y después lo aclara. Yo diría tirar agua, ¿no? Un baldazo de agua apagar el fría. fuego, ¿no? Porque, claro, a veces vemos que estamos en este tiempo y se habla mucho que estamos muy irascibles, la gente en la calle, lo habíamos comentado, se ve mucho en el tránsito, en los días que... Uy, cuando manejamos nos bajan todos los santos. Es tremendo, pero es increíble el grado que hay de Violencia. de violencia, o sea, de que se soporte algo, o sea estamos viviendo al límite y cómo muchas veces esto es tan importante y este consejo, si usted lo puede anotar y tenerlo quizás en un cuadrito, hacerlo en su casa, porque dice que la blanda palabra, dice así. La blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira. Quita la ira. Qué importante es a veces cuando, yo lo he visto en los matrimonios, que es muy común, ¿no? En el matrimonio uno espera hablar con el otro y comienza y quiere dialogar. Entonces dice, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y vamos a ir a una plaza y después vamos a ir a comer algo porque vamos a hacer las paces, vamos a intentarlo. Y están, se visten lo más bien y esperan reencontrarse y tener una nueva luna de miel. Y empiezan a hablar todo lo más bien hasta, no, pero vos me hiciste esto. Y cuando se empieza a subir el nivel de que uno le dice y el otro empieza, ya desata todo y se termina diciendo y dicen, bueno, después es muy difícil pedir perdón porque se dijeron tantas cosas dolorosas. Terminamos diciendo cosas que no queríamos decir. Exacto. Y de la manera que las decimos cuando estamos enojados, que después por más que pidamos perdón, dice, somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras. Ya fue dicho, ya lastimó, ya hizo su efecto. Por eso dice la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira. Bueno, si uno está enojado, el otro tiene que tratar de esto ayuda bajar. Y esto es sanador, como muchas veces también es sanador lo que decíamos hoy, la forma de hablar. Porque a veces dice que no hay que mentir tampoco, dice, como dice el versículo primero que habíamos leído de Pedro, que refrene su lengua del mal para decidir los días, fíjense, para y vivir. sus labios no hablen engaño. Bueno,
Sí, y acá hay el dos mío cosas. dice no mienta. No mientan, Claro. no hablen engaños. Sí, Y acá muchas veces el problema no es que debemos decir la verdad, también la verdad debe ser dicha con buen ánimo, porque a veces decimos, bueno, lo que yo me estaba refiriendo es que bueno, es la verdad, te guste o no es la verdad. Claro. Esa también es. claro, te guste o no la verdad, es cierto que la verdad Y hay peor, ¿no? hay que respetar la verdad, pero yo te digo a vos, te vas a morir hoy Es la verdad. y bueno, y sí, es la verdad, capaz que los análisis dicen eso, pero decir, bueno, Claro, yo puedo decirte lo mismo y decirte, bueno, pero tengamos esperanza. claro. Una cosa, esperemos en Dios, esperemos que la última palabra la tiene Dios. O sea, esto es lo que nosotros sabemos y llegamos hasta acá y por la ciencia logramos. Pero ¿cómo vamos a determinar? No, mire, ya no hay nada que hacer. Claro. Gracias a Dios nosotros hemos tenido esas posibilidades que cuando les han dicho que no hay nada que hacer, hace Dios 20, dice que sí. 25 años, claro, y no pasó, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso también es muy importante. Pero yo creo que también el hablar, no solo en la reacción, tratar de que podamos reaccionar correctamente, pero el hablar también va a ser muy sanador si nosotros nos acostumbramos a hacer un ejercicio, porque no es fácil. Si vivimos en un lugar donde es violento, donde se nos dicen constantemente cosas y la gente nos está diciendo una cosa y nos está diciendo otra. Y hoy cuando hablábamos y decías, Damián, a veces en los niños se acostumbran a buscar el defecto y a lastimar cuando ven uno que es más quedado que los otros y entonces empiezan los grupitos y el fin es bullying, ¿no? Famoso Exacto. bullying Bullying. del colegio. Hay Y- chicos que dejaron el colegio por ese claro, motivo. y tratar de herir, porque a Sí. veces lo que hablamos es herir. Y la Biblia dice que eso vuelve sobre nosotros. Claro, por eso dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, Claro. no me va a ir bien si yo estoy hablando mal. Exacto. No me va a ir bien, porque yo estoy sembrando con mi boca o derrota, o violencia, o desacreditación, o insultos. Es difícil cuando Sí. en la casa todos hablan a los gritos y hay portazos y gestos violentos. El chico copia lo que pasa en la casa. No, me quedé pensando qué importante también lo que los padres le dicen a sus hijos, ¿no? Porque puede ser que lo destruyan o que lo construyan. Sí, vos no servís para Este, nada, ¿para claro. qué te tuve? O me voy a morir con vos, o me vas a hacer morir, o Bueno, cosas usted contó así. una vez, ¿no? Sí. De una Un nena o niño un, que no un nene, quería ir al colegio. porque la madre le decía, ¿cómo era La esa? mamá siempre les decía, me voy a morir, me quiero morir, porque estaba enojada y porque estaba protestando por las cosas de todos los días. Era una manera de decir las cosas. Y entonces, como los niños creen literalmente lo que sus papás le dicen, entonces el chico no quería ir a la escuela porque pensaba que cuando volviera la mamá no iba a Claro, estar no iba a porque se iba a morir. O me Tremendo. voy a ir de esta casa, o esas cosas así. El chico cree literalmente lo que le dicen. Y entonces, ¿cuánto podemos estimularlos? Y que vos vas a ser el mejor alumno, por más que se esté sacando todos notas bajas, pero bueno, en fe y en esperanza vas a mejorar, te va a ir bien, Ujú. anda con confianza, estudia un poquito más nomás y vas a andar mejor. Y estimularlos para que el chico tenga una buena vida, con nuestras palabras. Claro. Podemos hacer eso. Sí, Damián, No, a sí. mí me quedó un tema del programa pasado, pero bueno, me parece que no hay tiempo, ¿no? Bueno, lo tratamos, lo vamos a seguir Este, tratando. El tema del juramento, Ajá. porque justo estamos hablando de las palabras Y de no mentir. Y de no mentir, y me Claro. parece que el juramento es una palabra fuerte. Es decir, ¿no? Claro. Te juro que tal cosa, te juro que tal otra. Sí, muchas veces Y- se ha usado como digamos, en el caso de que uno dice te juro y en realidad ha sido como una muletilla. Te juro, es una mentira, Ujú. pero te juro. Pero bueno, decíamos la vez anterior que la Biblia habla de no se puede jurar. Claro. Dios manda un mandamiento. Yo no sé si vos Justo en cono- Mateo, claro, en Mateo 5, 36 dice, no jurarás, bueno, el 35, 34, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, y da un montón de cosas por las cuales no hay que jurar, ¿no? Pero Claro. dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, Mateo Claro. 5, 34. Claro. O sea que Jesús enseñaba que no se usara el juramento. Ujú. Sobre Juram- todo cuando no íbamos a cumplir y en Claro. realidad estamos mintiendo. Exacto. Voy a tal hora, esperame. No, y ahí abarca el tema, después si lo pueden leer en sus casas, abarca un tema donde hay varias cosas, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Claro, nada. por eso justo habla un Claro, montón de ¿no? cosas, Exacto. pero a mí me sorprende cuando dicen, te juro por mis hijos que
tal Claro. cosa, ¿no? De- Entonces de- digo, claro, es mejor no hacerlo. Ujú. Como, bueno, juro por Dios y por la patria y por los santos evangelios, sí, tampoco debería hacerse porque, bueno, ya estamos hablando de que vamos a hacer algo y empezamos con algo que ya Dios establece que no hay que que no hay que hacer. hacer, claro. Entonces es difícil comenzar con algo que hacer algo bien con algo que no está bien. que no es correcto. O sea, digamos, juramos por Dios y Dios dice que no hay que jurar, Claro. entonces ya empezamos mal. Pero bueno, yo creo que también lo importante es que nosotros, querría cerrar con esta idea de lo que dice que podemos determinar nuestros días que sean buenos. Hablando de, hace 4 o 5 programas que venimos hablando de la determinación y la Claro, decisión. Exacto, ¿no? Estas dos palabras Dios, tan... Dios ha puesto lo que se llama el libre albedrío. La gente cree que el libre albedrío solo tiene que ser para hacer lo que a mí se me ocurra y yo decido en mi vida lo que quiero. Y en realidad Dios nos dio la libertad de elegir, por supuesto, de elegir de qué lado vamos a vivir, si vamos a vivir con lo que a nosotros nos parece, con lo que todos hacen, o vivir justamente con algo de lo que puede sanarnos. Y fundamentalmente con una promesa de parte de Dios que decir, bueno, nosotros podemos determinar cómo puede ser nuestro año, cómo puede ser lo que vamos a vivir, cómo puede ser lo que vamos a trabajar. Y yo quisiera cerrar con una idea, hablando de los padres e hijos, que se usaba mucho en la Biblia en la antigüedad. Y qué bueno sería volver a esas prácticas, que es la bendición de los padres sobre los hijos. Ustedes, no solo Dios nos bendice, porque la promesa está sobre los padres, no sobre los hijos. Ujú. Hemos hablado acerca de eso, que los padres son los dos que han sido bendecidos como una sola persona para que la bendición recaiga sobre toda la familia y fundamentalmente sobre los hijos. El programa pasado hablamos de eso. sí. Exacto. Pero imagínense que yo veía a Jacob que decía, y el Dios Todopoderoso te bendiga, hijo, que seas el mejor, que puedas llegar. Y aunque el padre muchas veces vea síntomas o la mamá síntomas o cosas que todavía no son realidades que quisiera cambiar, aún así desde niños hablarles y bendecirlos cuando se acuestan y bendecirlos porque hijo vas a ser un hombre correcto, Dios te bendiga y Dios te levante y Dios te cuide. Y cuando sale de la casa, yo sé que nosotros en la familia, por ejemplo, del avivamiento, del ministerio y conociendo al pastor Gustavo, por ejemplo, que sus hijos son de 22 y 23 años y sus niñas van siempre y dice, papá, me bendecís, ¿no? Y Sí. son grandes y ya uno se casó y qué maravilloso y siempre los padres lo están bendiciendo, ¿no? Y yo creo que así como las palabras tienen el poder de sanar y el poder de levantar, como sabemos que también las palabras tienen el poder de hacer a la inversa, Ujú. es importante que, bueno, que determinemos nuestros días buenos. Ya estamos entonces. ¿Estamos para dejarlo sí. con la buena noticia? ¿Va a estar hoy la buena noticia o...? ¿Tenemos el tiempo? cerramos. Sí, sí, sí. pero bueno. Yo me despido ya, así lo dejamos con la buena Bien. noticia. Y recuerden que este programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Aviva LP. Dios les bendiga y nos enseñe a todos a declarar cosas buenas, a hablar bien, para que nuestros días, nuestra vida sea buena. Y ya llegamos al final y qué bendición hoy que el Señor nos haya hablado acerca de determinar cómo podemos hacer en nuestro futuro conforme a las palabras. Dice, si queremos días buenos, qué interesante pregunta. ¿Querés días buenos? ¿Deseas días felices como dice la Biblia? Bueno, el consejo que nos enseña es dos cosas. Hablar lo correcto y no hablar con engaño, no dar una palabra que pudiésemos mentir. Y dice que así podemos determinar nuestros días. Por eso es una decisión que dejamos en esta mañana al compartir esta hermosa palabra que nos enseña a cómo vivir a la manera que Dios desea. Dios te bendiga en esta mañana, nos estamos reencontrando próximamente.